Mi esposa me engañó con su ex, la humillé delante de su familia y le entregué los papeles del divorcio. Nunca imaginé que presenciaría algo así en mi propia vida, algo que solía escuchar de otros o ver en las redes sociales. Pero vivirlo en la realidad puede destrozar tu mundo. Soy un hombre simple y trabajo como profesor en una universidad. Llevo 10 años casado con mi esposa, Clara. Tenemos 2 hijos. La conocí en una fiesta donde mi madre sugirió invitar a Clara a salir. Nunca me interesaron las citas, así que realmente nunca salí con nadie, siempre preocupado por mi doctorado y mi educación. Pero después de ver a Clara, me quedé hipnotizado por su belleza, su nombre le hacía justicia, era suave como una flor. Mis padres insistían en que me casara, así que le pedí a Clara que saliera conmigo. Nuestros padres ya habían interactuado en la fiesta y querían que ambos nos casáramos. La primera cita fue increíble. Era divertido estar con ella, y en ese momento, ella estaba estudiando odontología. Salimos durante 1 año y nos casamos. Ahora han pasado 10 años. Nuestra vida era bastante normal. Era una madre y una esposa estupenda. Nunca sentí problemas en mi vida después de su llegada, y ella me cuidó mucho, pero eso fue solo el principio, y nunca supe que la curiosidad me llevaría a un giro inesperado después de 10 años. Conocer su pasado me habría ayudado a desenredar los nudos que en realidad nunca intenté conocer. Las cosas iban bien, y nunca en 10 años de matrimonio había dudado de ella hasta que hace un mes, en un día cualquiera, las cosas se pusieron muy feas para nosotros, tal vez era yo quien estaba creando suposiciones en mi cabeza, o tal vez ella ocultaba algo. Nunca antes había tenido ningún tipo de visión negativa de ella. Fue una noche en la que volvió de la clínica a una hora inusual. Intenté llamarla, pero no respondía. Al principio pensé que tal vez tenía muchos pacientes, así que llamé a la recepcionista de su clínica. Me dijo que Clara no había ido a la clínica ese día, lo que me causó curiosidad y tensión. Estaba muy nervioso, pensando en lo que podría haber pasado. No podía dormir. Era más de la medianoche cuando entró, parecía muy cansada. Iba a preguntarle por qué se había tomado el día libre. Antes de que pudiera decir una palabra, pasó por mi lado y me dijo que tenía muchos pacientes y que quería dormir. Al escuchar la mentira, me quedé sentado en el sofá, ansioso, pensando en cuál podría ser el motivo de su engaño, algo nuevo para mí, la tapé con una manta y la miré a la cara. Dormía plácidamente. Quería evitar cualquier tipo de conversación por la mañana, así que me fui a trabajar temprano. No podía dormir porque no podía dejar de pensar en ello. Tenía que preparar las preguntas para el próximo examen de mis alumnos, así que pensé que despertarla por la mañana sería una mala idea, ya que eso provocaría estrés y discusiones. Volví del trabajo y vi su coche en el aparcamiento. Mientras acariciaba a nuestro perro en el porche, vi a Clara a través de la ventana. Estaba enviando un mensaje a alguien, sonriendo y sonrojada. En cuanto entré, dejó inmediatamente el teléfono a un lado y se puso a ayudar a nuestro hijo mayor, Lucas, con los deberes. Siempre me abrazaba y me besaba, pero esta vez su sonrisa se desvaneció al mirarme. Me saludó con un tono de voz que sonó poco sincero, fue incómodo enfrentarme a algo tan inusual en un solo día. Más tarde, por la noche, le pedí que me trajera una taza de café caliente. Tenía la taza en una mano y estaba enviando un mensaje de texto a alguien con la otra, sonriendo. La miré una vez y luego aparté la vista. Pero en mi segunda mirada, salvé a nuestro hijo pequeño, Tomás, de quemarse con el café en la cabeza mientras su madre estaba ocupada enviando mensajes de texto. Le grité a Clara por primera vez en nuestros 10 años de matrimonio por su descuido. No paraba de disculparse, así que le dije que quería hablar con ella de algunas cosas. Dejé que los niños jugaran un rato a los videojuegos para que pudiéramos tener una conversación en condiciones. En lugar de preguntarle dónde estuvo anoche, sabiendo que eso podría darle una pista, le pregunté dónde estaba su atención y con quién hablaba por teléfono, me miró disculpándose y, cuando iba a decir algo, su teléfono empezó a sonar. Sucedió 3 veces, lo que me molestó mucho, y ella se disculpó. Me dijo que anteayer había quedado con un viejo amigo y que anoche habían decidido ponerse al día, así que por eso había llegado tarde. Pero no me dijo que no estaba en su clínica. Eso es ocultar información, lo que cuenta como engaño menor. Lo que me molesta es que ahora es casi la medianoche y todavía veo que ella está despierta en línea y chateando en su teléfono. Esa misma noche, verla conversando con alguien a las 4 de la mañana no me pareció extraño,
pero la conversación que oí por casualidad me hizo darme cuenta de lo contrario. La frase que escuché me hirió profundamente: no era el matrimonio de mis sueños, es aburrido y anticuado, y estoy cansada del mismo sexo. Dios, necesito algo especial en mi vida. Oh, ¿quieres? ¿Realmente era una persona aburrida y anticuada? ¿Realmente fracasé como marido? Creía que era feliz conmigo. ¿La llegada de un nuevo amigo lo cambió todo? ¿Quién es ese nuevo amigo? Siempre dormía en mis brazos, a veces me compraba flores y me trataba bien. No puedo creer lo que escuché. Esa noche, me levanté de la cama. Oí sus pasos y la puerta se abrió. Ella volvió, se metió bajo la manta, me abrazó la espalda como si nada y se quedó profundamente dormida. En cuanto a mí, mi instinto era más claro que el agua, y en el fondo de mi cabeza, sabía que ella se alejaba de mí. Sinceramente, después de esa noche, empecé a sospechar de ella y a seguirla. Todo fue cuesta abajo y fue peor de lo que esperaba. Si una persona es capaz de engañar con cosas menores, eventualmente tiene algo grande bajo la manga. No podía dormir y la cabeza me daba vueltas. Después de desayunar, le dije que podía dejarla en la clínica. Al principio no respondió y luego me dijo que iba a reunirse con la profesora de Lucas en la reunión de padres. Me hizo gracia. ¿Acaso no sabía que la reunión fue ayer y yo ya había asistido? Pero no perdí de vista las mentiras que me estaba contando. No dije ni una palabra y me fui a trabajar. De camino a la oficina, me llamaron de su clínica. La recepcionista me preguntó por qué Clara no había acudido a la clínica en 3 o 4 días. Ni siquiera respondía bien a las llamadas ni a los mensajes de texto. Los pacientes estaban frustrados porque no aparecía, y se sentían muy molestos. Una cosa llevó a la otra y mis dudas se aclaraban día a día. En lugar de ser una marioneta, decidí verlo con mis propios ojos. Terminé mi trabajo y dejé que mi asistente hiciera el resto. Salí de mi despacho y me dirigí a su clínica, sabiendo que no estaría allí. Entré y llamé a Clara. No me cogió la llamada, pero me devolvió la llamada a los 2 minutos. Le dije que había pasado por allí, pero que no estaba. No pudo decir nada durante unos segundos y luego respondió titubeando que estaba visitando a un antiguo paciente que no podía acudir a la consulta. Mentía porque cuando pregunté a la recepcionista si había cita para visita a domicilio, me dijo que no regresé a casa y mis 2 hijos estaban estudiando en silencio. Nuestra niñera cuidaba de Lucas y Tomás. Era una vieja amiga de mi madre y me daba mucha confianza. Les preparé la cena y pedí unos días de permiso para seguir a mi esposa. Las cosas transcurrieron según lo previsto y decidí guardar silencio hasta reunir todas las pruebas para evacuar adecuadamente mis dudas. Durante la cena, le pregunté a Lucas por la reunión y él me hizo una pregunta a su vez, preguntándome de qué reunión hablaba, puesto que ya habíamos asistido. La cara de Clara fue de satisfacción. Dio un bocado y dijo que solo quería hablar con la profesora de Lucas sobre sus progresos. Dejé la cuchara a un lado y la miré. Me preguntó qué pasaba. Suspiré y le pregunté si había visto el informe que le había enviado por teléfono. Se disculpó y me dijo que se le había olvidado. Le pregunté cómo había podido olvidarse de algo tan importante estando todo el día al teléfono. Me preguntó si lo que quería decir era que no hacía otra cosa que estar todo el día al teléfono. Le dije que no y que se lo estaba tomando a mal. Se levantó muy enfadada con mi afirmación y me gritó diciendo que no tenía fundamento y que era yo quien nunca intentaba hacer nada por la familia. Su afirmación me puso furioso, pero en lugar de soltarlo todo, la dejé hablar. Le pregunté qué quería decir con eso, y ahí volvió a decir que yo era una persona aburrida y que nuestro matrimonio había perdido la chispa. Me reí y le agradecí por tomar la conversación al revés y utilizarla como escudo de sus pensamientos y sentimientos, y seguí comiendo. Ella se marchó. De nuevo, al mismo tiempo, estaba al teléfono, escribiendo y hablando, pero yo no quería oír la conversación, quería ver por mí mismo y recoger pruebas. Nunca revisé su teléfono, y con ese comportamiento, sabía que tenía una contraseña. Esperé hasta que por fin se durmió y cogí su teléfono. Tenía contraseña. Intenté muchas cosas, pero no se abría. Había algo en su personalidad olvidadiza que hacía que escribiera las contraseñas en su cuaderno. Saqué el cuaderno y allí estaba. El teléfono por fin se abrió y me temblaban las manos al abrir los mensajes, pero tenía que hacerlo, y ahí estaba la verdad. Me quedé sentado en el suelo con el teléfono en la mano,
desplazándome hacia abajo y viendo mensajes de Cestín, fotos desnudas y «te quiero», que le había enviado a un chico llamado Martín. Esa noche lloré. No recuerdo la última vez que lloré así. Me cubrí la boca para reprimir el llanto y respiré hondo, porque tenía poco tiempo y necesitaba pruebas. Inmediatamente, hice capturas de pantalla de sus chats y las envié a mi teléfono. Antes de guardar el teléfono, tuve que borrar las capturas de pantalla de la galería y, afortunadamente, comprobé la galería y había fotos de ellos. Envié esas fotos a mi teléfono y borré todas las pruebas que pudieran hacerle saber que había revisado su teléfono. Por la mañana, me fui a trabajar como de costumbre, pero en realidad, me fui a casa de mi amigo Pablo. Somos amigos desde la infancia y él sabía todo sobre mi vida. Le conté todo lo que había pasado, y él tampoco se lo podía creer. No paraba de decir que si no le hubiera enseñado las pruebas, me habría dado una bofetada por una broma así. Al cabo de un rato, me dirigí hacia la dirección de Martín, que se mencionaba en uno de los mensajes, y aparqué el coche detrás de un árbol. No era mi coche, sino el de Pablo. Cuando llegué, vi a Martín fuera de su casa con flores en la mano, y Pablo salió de su coche y lo abrazó con fuerza. Rápidamente, hice la foto y no pude mirar más que unos segundos. No dejaba de preguntarme si yo no le gustaba, un poco de sinceridad habría sido mejor y habría arreglado todo, pero ni ella quería perder a nuestra familia, ni podía dejar de engañarme, por mucho que me rompiera el corazón, me destrozó el ego porque, en un mundo lleno de infieles, estaba muy orgulloso de ser una pareja estable y leal. Se burlaba de mi naturaleza tranquila. Esto duró 3 o 4 días, y reuní pruebas satisfactorias porque era mi momento de echar leña al fuego ardiente y arruinar como es debido el matrimonio ya dañado. Ya se lo había contado a nuestra niñera, y ella se ofreció a avisarme cuando mi esposa volviera a abandonar el lugar. Nuestra niñera me llamó y me informó de que iba a visitar a sus familiares enfermos, así que hoy no estaría allí, y le di el permiso. A Clara, le dije lo mismo y le pedí que volviera a casa para que pudiera irme, ya que Lucas y Tomás se quedarían solos. Ella aceptó inmediatamente. Yo estaba con Pablo, contándole y discutiendo qué debíamos hacer con este asunto. No tenía el valor de decirle a nuestros padres. De repente, recibí una llamada de Clara, sollozando y diciendo que Tomás se había caído de la escalera y se había roto el brazo, y que lo llevaba a urgencias. La ansiedad se apoderó de mí, y entre el pánico, sin saber qué debía hacer, le pedí a Pablo que condujera. Cuando llegamos al hospital, el médico nos dijo que no nos preocupáramos, que no era más que una herida leve y que se curaría en unas semanas. Suspiré aliviado y besé la frente de mi hijo mientras Clara hablaba con mi madre por teléfono. Estaba sentado junto a Lucas y le pregunté por el incidente y cómo había sucedido. Me contó que Tomás estaba subiendo la escalera y que gritó y llamó a mamá muchas veces, pero ella no le hizo caso porque estaba al teléfono, y entonces Tomás resbaló y se cayó. Al oír esto, me enfadé mucho. Caminé hacia ella y le tiré el teléfono al suelo. Todo el mundo nos miraba. Grité y le reclamé por ser tan irresponsable. Pablo intentaba calmarme, pero no podía. Tomás podría haberse hecho una herida grave. Dije muchas cosas, y ella intentaba hacerse la víctima diciendo que yo era un padre ausente. Después de oír esto, pude acercarme más a ella y le susurré al oído que al menos yo era mejor que ella y no le era infiel. Parecía asustada, como un gato asustado. Después de aquella discusión en el hospital, Pablo llevó a nuestros hijos a su casa y yo regresé a casa con Clara. No dijimos nada en el camino de vuelta. ¿Tenía remordimiento? Solo fingía, porque la vi mandando mensajes varias veces, y eso me enfureció aún más. Finalmente, cuando llegamos a casa, la confronté. Lo que me dijo me dejó alucinado. Debió haber estado pensando que yo simpatizaría con ella. Pero no tengo ninguna simpatía por los tramposos. Me dijo que había salido con Martín en el instituto y que la relación había terminado un mes antes de casarnos. Nunca quiso casarse conmigo, pero no tuvo elección. Verás, el padre de Clara también es dentista y tiene su propia clínica, a la que Clara le echaba el ojo, pero su padre le puso la condición de que tenía que casarse con alguien respetable para heredarla, o de lo contrario iría para su hermano, que era 5 años más joven que ella y también estaba interesado en la odontología. Martín no tenía trabajo y era un novato, así que rompió con él y decidió casarse conmigo. Me dijo que se encontró con Martín hace un mes en su clínica, cuando él la visitó para hacerse una limpieza dental, ya que trabaja como modelo para una empresa de diseño de moda. Tenía lágrimas en los ojos y ella ya estaba llorando,
pidiéndome otra oportunidad para arreglar esto, pero todo era un juego a estas alturas. Ella sabía muy bien que Martín no se casaría con ella y no podía permitirse perder una familia estable. También afirmó que yo no era su tipo de persona y que la mitad del tiempo se sentía encerrada. En respuesta, le pregunté si me estaba culpando a mí por tener una personalidad diferente que la hacía ser infiel, y no por sus propias acciones. Se levantó y empezó a gritarme que no era comprensivo y que por eso prefería a Martín antes que a mí. Caminé hacia ella, la agarré de las manos con rabia y le dije que terminara con las manipulaciones. Le dije que el engaño era su propia elección y que lo quería hacer, no por mí. Me enfadé mucho por sus afirmaciones y hice todo lo que pude. Me fui del lugar y le pedí a Pablo que dejara a Lucas y Tomás con sus abuelos, y me quedaría en su casa por un tiempo. No he hablado con él después de llegar a su casa. No quiero hablar con nadie. Quizás liberar mis emociones delante de desconocidos me ayude a calmarme. En este momento, no soy capaz de pensar con claridad. Además, Tomás ya está curado, y yo estaba trabajando en mi último proyecto, que básicamente significa satisfacerme. Así que pasé 3 días en casa de Pablo y hice mi trabajo de la universidad. Me negué a hablar de nada de esto con él y evité toda conversación relacionada con esto. Al cabo de un rato, volví a casa y, para mi sorpresa, estaba decorada con flores y globos. Entonces Clara vino con flores y empezó a disculparse y a pedirme perdón. Me había estado mandando mensajes y llamando, y yo evitaba hablar con ella. No sentía nada por ella, salvo puro odio, pero para vengarme acepté que me manipulase una vez más. Ahora sus actos de ser pretenciosa todo el tiempo eran claros para mí, y honestamente, ella nunca se ocupó realmente de los niños, lo hizo la niñera. Y como madre, es una responsabilidad y no un favor para tu propio hijo. Por eso los niños me querían más a mí o a la niñera que a su propia madre. Yo estaba ocupado preparando el cumpleaños de Tomás y otras cosas que Clara proponía, como terapia de pareja y otras cosas diferentes para reconstruir nuestra relación. Se esforzaba mucho para que pareciera auténtica mientras se reunía con Martín a mis espaldas una vez a la semana. Decidimos invitar a los miembros cercanos de la familia para su cumpleaños, lo que incluía a mis padres y hermanos, y lo mismo para ella. Antes de que ocurriera todo, los cumpleaños solían ser divertidos, pero ahora me da que pensar que ella solo estaba fingiendo todo el tiempo. Después de la ceremonia del corte de la tarta, llegó el momento de revelar el mayor regalo a su padre. Les pedí a Lucas y Tomás que fueran a la otra habitación y abrieran sus regalos. Mientras todos se relajaban, llamé a Clara y le pregunté si iba a darle el regalo que había preparado a su padre. Su padre parecía contento, al igual que todos los demás. No paraba de asentir con la cabeza y decir que no podía creerlo. Tenía los ojos llorosos cuando le entregué el regalo a su padre. Lo abrió y vio las fotos y todo. Se levantó y le gritó por haber vuelto con ese hombre sin trabajo y por haber arruinado nuestro matrimonio. Otro regalo fue para Clara, los papeles del divorcio, que ya llegaron hace 10 días. Su hermano y mi familia estaban en estado de shock cuando les conté todo a su padre. Su padre le pidió que firmara el documento, que abandonara el hospital mañana y que se buscara trabajo en otro sitio, pues no podía permitir que arruinara su nombre. Clara lloraba y pedía perdón a su padre, y su madre estaba destrozada. Ella arruinó esto para todos, y un pequeño sentimiento de remordimiento debería haber hecho que se detuviera, pero ella continuó reuniéndose con Martín después. Le permití que se reuniera con Lucas y Tomás los fines de semana y mencioné que se los llevaría más tiempo después de su irresponsable acción. Después del divorcio, seguimos caminos separados. Lucas y Tomás la echaban de menos, pero es mejor ser criados por un padre soltero que por uno irresponsable. En cuanto a mí, sigo adelante con mi vida, manteniéndome ocupado con el trabajo y los niños. Pero el pasado siempre se me pegará como un parásito, aunque mi venganza satisfizo mi ego. Ver que no conseguía lo que quería me ayudó a superarme mentalmente, y continué con mi vida.